Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia, con el análisis, como siempre, de coyuntura. Lo vemos primero a través de titulares. Allí tenemos Es Noticia Colombia, nación en donde la guerra se impone el anhelo de paz. En un bombardeo, el ejército acabó con la vida de 10 guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional. Esto fue en el departamento de Antioquia. De manera paralela, la lista de líderes sociales asesinados en 2018 lamentablemente va en ascenso. Tenemos información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Venezuela, nuevas formas para contrarrestar los ataques contra el país se debaten en el encuentro mundial Todos Somos Venezuela. En Es Noticia vamos a detallarles de qué hablan los intelectuales de 5 continentes aquí en esta capital suramericana. Vamos a ver. Y tercer tema que es noticia, Estados Unidos. Tras 9 días de paro, docentes de escuelas públicas de Virginia Occidental logran ser escuchados. En un hecho sin precedentes, habían paralizado sus labores para exigir salarios dignos y más maestros. En esta huelga estuvo presente esa posibilidad de armarse como medida para protegerse de tiroteos, una propuesta del presidente Donald Trump. Vamos a ver qué han dicho ellos. En Noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, las últimas acciones violentas registradas ponen en la cuerda floja el anhelo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Un bombardeo del ejército dejó 10 guerrilleros muertos en Antioquia. Según una fuente militar, la acción produjo el desplazamiento de campesinos de esta zona. Según ACNUR, Naciones Unidas, Colombia es la nación con el mayor número de desplazados forzados del mundo, con 7.5 millones de personas, seguido por Siria. En rueda de prensa, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ofreció detalles sobre el operativo militar contra una columna de la insurgencia del ELN. El bombardeo dejó al menos 10 integrantes muertos y otros 3 fueron detenidos. Una operación de bombardeo de nuestra FARC y luego una operación de consolidación de la zona y combates muy intensos esta madrugada con el Ejército de Liberación Nacional. Estos 13 miembros del Ejército de Liberación Nacional neutralizados estaban bajo la dirección de alias Cachaco. Se estima que esta es la totalidad de la columna del ELN a cargo de la zona del Bajo Cauca. El ministro también señaló que el ataque perpetrado fue en contra del frente liderado por alias Cachaco, jefe de la subregión del Bajo Arauca del ELN, quien se encuentra entre los fallecidos. Además informó que en lo que va de año, las Fuerzas Armadas han matado a 195 miembros de la insurgencia en los operativos. Según fuentes militares, los últimos combates en la zona han dejado como consecuencia altos índices de desplazamientos. A propósito, Naciones Unidas denunció que por la presencia de organizaciones al margen de la ley, más de 800 personas habían tenido que abandonar sus hogares. Según el registro de las autoridades locales, 1.447.000 hombres y mujeres, entre ellos 500 niños, están desplazados en diversos lugares de las zonas rurales del municipio de Cáceres, en donde se registraron los combates y el posterior bombardeo. Cáceres es un pequeño municipio ubicado en el Bajo Cauca del departamento de Antioquia. A estos hechos de guerra entre colombianos se suman nuevos ataques contra defensores y líderes sociales. Este lunes fue asesinado el comunicador indígena Eider Campo Hurtado en el departamento del Cauca por hombres armados. En lo transcurrido de 2018, 40 activistas políticos y por la paz han perdido la vida. 13 en el mes de febrero y 27 en enero. Es una lamentable lista que no se detiene y lo que hay que recordar es que tienen familias, hijos, padres, madres, tantos
que los lloran en este momento. Su principal anhelo, la paz; su segundo anhelo, porque es una línea de investigación que manejan organizaciones de derechos humanos, tiene mucho que ver con la restitución de tierras. Y en este contexto hay otro hecho que queremos conversar en este momento con nuestro corresponsal en Bogotá, con José Manuel Jiménez. Se da en un proceso de elecciones para este domingo legislativas, el próximo mayo presidenciales. José Manuel. Tatiana, televidentes, buenas noches. Efectivamente, las últimas semanas en Colombia se ha visto golpeada por acciones violentas contra defensores de derechos humanos, contra líderes sociales, contra campesinos, contra indígenas, contra también candidatos que están apostándole al debate político en las urnas. Este próximo domingo 11 de marzo, elecciones legislativas en el país. Organizaciones sociales el día de hoy han solicitado nuevamente un llamado de urgencia al presidente Juan Manuel Santos para reactivar el diálogo con la guerrilla del ELN, suspendido desde el pasado 31 de enero, también para evitar, como tú decías, la muerte de más colombianos, de colombianos que, afectados por la guerra, no ven otra alternativa. Simplemente el tratar de sobrevivir en medio de las balas que diariamente azuzan sus vidas, Tatiana. También los líderes sociales han dicho que desde el 2016 a la fecha han sido asesinados más de 280 personas, líderes sociales, defensores de derechos humanos. Esto complejiza un poco, podría aún más, el tema electoral por el que atraviesa actualmente Colombia, pues se esperaba que fueran unas elecciones que transitaran hacia la paz y que los colombianos pudiéramos debatir con las ideas y no con el odio y con la violencia como se ha visto en los últimos días, Tatiana. Eso es lo que se esperaba después de 4, casi 5 años de negociaciones, de lograr un acuerdo entre el gobierno del presidente Santos y la guerrilla de las FARC, hoy convertida en partido político, el partido FARC, un acuerdo que no era ni para uno ni para otro, sino para los millones y millones de colombianos. A propósito del partido FARC, hay un parte médico de su candidato a la presidencia, de Rodrigo Londoño. Cuéntanos de él. Así es, Tatiana, la clínica Chayo ha dado a conocer el día de hoy el tercer parte médico de Rodrigo Londoño, candidato presidencial por parte de las FARC. En primeras líneas, dice la Chayo que se realizó cateterismo cardíaco encontrando enfermedad coronaria severa de 3 vasos con compromiso del tronco principal y estenoides parcial en un stent coronario antiguo. También la valoración va dirigida a la prequirúrgica pulmonar. Se diagnosticó enfermedad pulmonar crónica tipo efisema con bulas y también se ha obstruido una de las arterias cerebrales internas derechas de Timo León Jiménez, más conocido como Timochenko, candidato del partido FARC. Su estado es reservado, aunque el día de hoy también recibió visitas por parte de sus compañeros Carlos Antonio Lozada y el señor Pastor Álape en la clínica Chayo. Estaremos pendientes del estado de salud del candidato presidencial de las FARC, Tatiana. Con el estado reservado que entrega la clínica Chayo, donde se encuentra ya desde hace varios días, pues muy pendientes de ello, por supuesto, en la agenda informativa, atentos a ello. Gracias, José Manuel, buenas noches. Muy bien, allí teníamos a nuestro corresponsal permanente desde Bogotá. Vamos con el análisis, para ello nos ayuda un experto en asuntos de conflicto armado, Daniel García Peña Jaramillo, profesor universitario, historiador, periodista político, fue alto comisionado de paz de Colombia, también está desde la capital colombiana. Daniel, un placer, buenas noches. Buenas noches, Tatiana, ¿cómo está? Pues ahí hemos presentado parte del panorama realmente sintético porque es una situación compleja. Lo que se pretende reflexionar desde fondo es cómo es que después de un proceso que tuvo obstáculos pero que vislumbraba paz para Colombia, estamos de nuevo en este punto tan complejo de tanta violencia en el país. Bueno, yo creo que responde a por lo menos dos aspectos. Uno, que el acuerdo efectivamente se firmó con las FARC, pero no con toda la insurgencia colombiana. El Ejército de Liberación Nacional ha iniciado un proceso, está la delegación
del ELN en Quito, pero no se ha llegado a un acuerdo final y de hecho la metodología de negociación se ha hecho en medio de la guerra. Se pactó un cese al fuego bilateral entre el 1 de octubre y el 9 de enero, que en este momento no rige ese cese al fuego y por lo tanto pues las operaciones militares de lado y lado hacen parte desafortunadamente, trágicamente, como ustedes bien lo han señalado, pero de alguna manera hay de esperarse en la medida en que no exista un cese al fuego. Pero por otro lado también el tema de los líderes sociales demuestra de cómo la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, usted bien lo decía, no son acuerdos que para el gobierno ni para las FARC, sino para el país, implican procesos que afectan intereses muy concretos en los territorios, que la restitución de tierras para los campesinos que han sido despojados, pues por supuesto afectan negativamente a quienes hoy poseen esas tierras. Hay intereses en cuanto a los proyectos de minería y de otros proyectos agroindustriales que ven el cumplimiento de los acuerdos, la entrega de tierras a los campesinos como una amenaza a sus intereses y por tanto, sin duda, la implementación de los acuerdos significa que continúe el conflicto, continúe las disputas, pero por supuesto ahora sin la confrontación armada entre las FARC y el gobierno. Con respecto a los bombardeos, ¿esto qué implica para la sociedad civil? Además, en términos del derecho internacional humanitario, te lo pregunto porque hay una fuente militar que le ha estado dando información a medios locales donde efectivamente da cuenta del desplazamiento forzado. A esto se suma que producto de combates previos a este bombardeo de la madrugada, desde la ONU se emite un comunicado diciendo que producto de esos combates, de la presencia de actores armados ilegales en esta zona, hay más de 800 personas desplazadas de manera forzada, tratando de salvar su vida y llegar a lugares seguros. Sin duda, es que el derecho internacional humanitario lo que privilegia siempre es la población civil y en todo operativo militar de lado y lado lo que tiene que estar en primer lugar es cómo se afecta o no a la población civil. La cuestión de bombardeos, por lo tanto, es relativo desde el punto de vista del derecho de la guerra. Si la insurgencia, un grupo armado ilegal se encuentra en las selvas de Colombia, donde no hay población civil, la utilización de bombardeos puede ser absolutamente legítimo dentro de la guerra, pero cuando la afectación, como parece ser el caso evidente en el sur de Antioquia, eso la población local, sobre la población campesina, sin duda estaremos entrando a reñir contra el derecho internacional humanitario y por lo tanto los llamamientos que se han venido haciendo desde diferentes sectores de la sociedad colombiana, de defensores de derechos humanos, de que cesen los bombardeos en esos lugares donde se afecta a la comunidad es de suma importancia. Por lo menos en Saravena han dicho los pobladores hace algunos días que durante los 3 meses de este cese bilateral y posteriormente los días del cese unilateral, esa tregua que daba el ELN, hubo tranquilidad y desde esa perspectiva es que se entiende esa necesidad. Pero a propósito, ¿qué tan lejos vemos ahora ese escenario, esa probabilidad de un cese bilateral al fuego cuando la guerra arrecia de esta manera entre el ejército y el ELN? Sí, tienen toda razón, aunque decía, técnicamente hablando, mientras no exista cese al fuego, la guerra continúa, pero cada vez que hay golpes de esta naturaleza, eso dificulta más la posibilidad de sentarse a pactar un cese al fuego. De hecho, el cese al fuego que se acordó en el pasado, concuerdo plenamente con su análisis con la gente de Saravena, de que tuvo un efecto positivo, altamente positivo para las poblaciones. Hubo algunos inconvenientes, hay elementos que seguramente habría que ajustar. Lo que se estableció en la mesa es que una vez terminado el cese al fuego, como sucedió ya el 9 de enero, las partes deben sentarse a evaluar el cese al fuego, lo que sucedió, lo bueno, lo malo, lo que hay que corregir para pactar un nuevo cese al fuego. Sin embargo, desafortunadamente, los incidentes recientes han llevado a que el gobierno no se siente de nuevo a la mesa. Está el país de alguna manera expectante que el gobierno vuelva otra vez formalmente a la mesa. El día de hoy se firmaron sendas cartas de sectores sociales pidiéndole al presidente Santos de que mande cuanto antes su delegación a Quito para reanudar las negociaciones. De hecho, el ELN
en un gesto que el mismo presidente Santos celebró como positivo, anunció un cese de operativos militares precisamente para este fin de semana a raíz de las elecciones parlamentarias, de las cuales también estaban hablando. El 9 al 13 el ELN ya anunció que va a suspender acciones militares para respetar a las personas que decidan acudir a las urnas para las votaciones. Muchos interpretamos eso como un gesto positivo del ELN. Santos había pedido gestos positivos del ELN y en ese momento estamos ante la expectativa que el presidente responda a esos gestos, enviando su delegación a Quito para que se restablezcan formalmente los diálogos en Quito. Porque si en todo caso, como una respuesta se percibe, se interpreta el bombardeo, sería absolutamente negativo. Ojalá que esto no sea así por el bien de millones y millones de colombianos. Para despedirte, Daniel, quiero preguntarte sobre el parte médico que nos acaba de entregar nuestro corresponsal en Bogotá, sobre Rodrigo Londoño, pues un parte médico bastante complicado, bastante reservado. ¿Esto qué significa para el partido FARC? Hay que poner este hecho en contexto. Fueron más de 4 años de negociaciones, la guerrilla más antigua de Colombia. Se mide ahora por primera vez en un proceso desde la oposición, desde la legalidad en lo político, y este es el parte médico de su máximo representante. Sí, es una noticia lamentable desde todo punto de vista, empezando obviamente por la salud de Rodrigo Londoño, pues, todos quisiéramos la más pronta recuperación, pero sin duda en este momento y en vísperas de elecciones, lo cierto es que él ha sido como candidato presidencial y anteriormente como jefe máximo de las FARC, la cara visible, la que de alguna manera ha venido hablándole al país sobre la necesidad de insistir en la paz. Él ha sido muy consistente, muy lúcido en decir que hoy la lucha es con las palabras y no con las armas. Ha insistido mucho en este tránsito hacia la paz, a pesar de los incumplimientos del gobierno. De tal manera que la ausencia de Londoño en este momento de la campaña electoral pues es muy negativa. De todas maneras, seguramente han visto que en los tiempos pasados su presencia en la plaza pública ha llevado también que sectores de la derecha salgan a atacar y a intentar acallar a Rodrigo Londoño. Es decir, todavía, aunque formalmente se ha finalizado la confrontación armada con las FARC han hecho dejación de armas, el país después de 70 años, porque eso no solo nació con las FARC, vino de tiempo atrás, 70 años de conflicto, pues no se puede resolver de un día para otro. Hay todavía muchos resentimientos, muchos odios y muchos sectores que desafortunadamente siguen insistiendo en azuzar esos odios por los réditos políticos que pueden tener, particularmente en un periodo electoral. De tal manera que ojalá se mejore la salud de Rodrigo Londoño, pero sin duda no es una buena noticia ni para las FARC, ni para el país, ni la democracia colombiana. Ni para el país que anhela transitar de manera legal hacia la paz y desde la perspectiva política. Daniel, gracias por ese análisis, un placer y buenas noches. Con el mayor gusto, siempre lo hablo. Muchísimas gracias. Y vamos a regresar ahora a la mesa para contarles más acerca de ese contexto electoral. Este domingo, recordamos, elecciones legislativas, se eligen Cámara de Representantes y senadores. Tenemos parte de la información porque también hay de cara a las presidenciales otro hecho importante. Colombia, ¿cómo votar en las consultas interpartidistas? Las votaciones colombianas previstas para este domingo 11 de marzo son de consultas interpartidistas que definen el candidato que irá a las elecciones presidenciales del 27 de mayo, así que será de manera paralela con las legislativas. Los resultados de estas votaciones permitirán conocer a los candidatos que representarán a las coaliciones de izquierda y de derecha en el país y posiblemente uno de ellos será el nuevo presidente de la República hasta el año 2022. Tenemos más información, lo ven ustedes aquí en www.telesurtv.net. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Venezuela. Nuevas formas para contrarrestar los ataques contra el país se debaten en el encuentro mundial que lleva este nombre, Todos Somos Venezuela. En Es Noticia detallamos, profundizamos acerca de lo que hablan, de lo que discuten, de lo que debaten los intelectuales de 5 continentes que se encuentran aquí en Caracas. Son más de 300 y tenemos la visión de varios de ellos
Lo hemos visto a través del servicio informativo de Telesur. Hoy nos acompaña una de ellas desde Nicaragua, aquí en los estudios de Noticia. Ya venimos con esto y más. Siga con nosotros. Es noticia Venezuela. Este martes el canciller de esta nación, Jorge Arriaza, encabezó la inauguración de la segunda edición de la Jornada Mundial de Solidaridad Todos Somos Venezuela. ¿De qué hablan los más de 300 intelectuales de América, Europa, Asia y África? Tenemos parte de ello. Aquí en detalle se los contamos. Intelectuales, artistas, pensadores y una gran diversidad de movimientos sociales y políticos progresistas de todo el mundo se concentraron en la Jornada Mundial Todos Somos Venezuela, que se desarrolla en los espacios del Teatro Teresa Carreño en Caracas. Durante el acto de inauguración, el canciller Jorge Arriaza agradeció la presencia de quienes llegaron al país para apoyar al gobierno y a la revolución bolivariana. Hay que destacar que hay casi 300 invitadas e invitados internacionales que han podido venir, algunos con dificultad, porque las medidas, las sanciones que se toman contra Venezuela también afectan la movilidad para venir a Venezuela. Pero aquí están todas y todas, y en nombre del presidente Nicolás Maduro, en nombre del pueblo venezolano, les agradecemos su presencia, su esfuerzo. La periodista y escritora argentina Estela Caloni exaltó la importancia histórica del legado del comandante Hugo Chávez para la región. Que nosotros hemos venido a rendir un fuerte homenaje a nuestro querido comandante Hugo Chávez Frías, que no solo está sembrado aquí, está sembrado en América Latina, está sembrado en todas partes, está sembrado en todos nosotros, con su ejemplo de dignidad. El debate gira en torno al peligro que representa para la región las amenazas de intervención del país del norte contra el país suramericano. En ese orden, han manifestado que los pueblos del mundo no permitirán que se acorrale a Venezuela bajo la convicción errónea de que esta y otras naciones son el patio trasero de los yanquis. La Jornada Mundial de Solidaridad a Todos Somos Venezuela se extenderá hasta este miércoles. Se espera la participación de diversas organizaciones sociales que compartirán con el aforo asistente los diversos aportes a favor de la nación suramericana. Bueno, y de ese debate conversamos con Maritza Espinel. Ella es diputada, presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua-Venezuela. Diputada, bienvenida. Muchas gracias, Tatiana. Gracias por acompañarnos en Noticia de Telesur. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cómo la recibe esta Caracas revolucionaria? Nos recibe con amor y recordando a nuestro comandante eterno, amor con amor se paga, y por eso estamos acá. Qué bueno. ¿Cuáles han sido durante esa primera jornada los temas de debate? ¿De qué se ha profundizado con todos estos intelectuales de tantas partes del mundo? ¿Cuáles son los ejes centrales de la discusión? Uno de los ejes centrales de las discusiones es la verdad que vivimos y vemos y compartimos con el pueblo bolivariano. Destacar la realidad y enfrentar a nivel del mundo y en todos los espacios políticos, sociales que nosotros compartimos y debatimos, contar la realidad de la revolución bolivariana. Que el pueblo bolivariano ama la paz y que construye su propia democracia, que construye un país con equidad y justicia social, donde hay una restitución de derechos pleno. Hemos compartido con mujeres bolivarianas luchadoras que han llegado a un proceso de participación en la toma de decisiones. Una revolución bolivariana que es inclusiva. Hemos compartido
con compañeros de pueblos originarios, donde estamos recorriendo Caracas. Hemos estado en la parroquia San Agustín, hemos estado en diferentes parroquias compartiendo y viviendo ese proceso de la revolución, de ese sentimiento, haciendo realidad el legado del comandante Hugo Chávez Frías. Diputada, y en un momento de campaña para las elecciones presidenciales. Así es, donde hemos respaldado la candidatura de nuestro presidente actualmente y candidato, Nicolás Maduro, donde hemos patentizado el compromiso que tiene el pueblo bolivariano con las elecciones, estas próximas elecciones que van a declararle al mundo que Venezuela ama la paz. Que hay un sentimiento de sostener la independencia y la soberanía, legado del comandante Hugo Chávez. Usted ha hablado de una palabra clave que seguramente será transversal en este foro que termina mañana en la noche, la verdad. La verdad. Esa verdad ha sido, con respecto al caso de Venezuela, maquillada, manipulada, cantidad de calificativos que podríamos quedarnos aquí en la noche planteándolos, y es esa la verdad que se ha intentado imponer, en algunos casos se ha logrado imponer, me refiero a algunos casos particularmente de América Latina. ¿Cómo trabajar entonces en función de esa verdad para que realmente logre primar? Bueno, uno de los compromisos realmente es destacar la verdad, y la verdad es que nos ha permitido conocer cómo la revolución bolivariana ha restituido los derechos. Decirle al mundo que la revolución bolivariana está ya alcanzando y avanzando en los objetivos de desarrollo sostenible. La verdad, aquí hay paz, no hay conflictos sociales. Después de la Asamblea Nacional Constituyente, alcanzamos la paz en esta república. Entonces, ahora hay un ambiente... En Venezuela hay un conflicto político. Dos miradas distintas de una oposición que no quiere saber nada del chavismo. Y un chavismo que está en el poder gobernando. Sí. Eso es en términos generales, cuando se pregunta y se quiere hablar de la verdad, es un asunto político que intenta llevarse a otras esferas de la vida. Así es, pero la realidad es que yo he visto un pueblo que está luchando por salir adelante, un pueblo que decidió por un modelo, el socialismo. La mayoría del pueblo bolivariano, no chavista, bolivariano y chavista, ha decidido por construir un modelo socialista, un modelo incluyente, un modelo de igualdad y de equidad. Y esa verdad es la que es compromiso nuestro, que hemos estado acá compartiendo estos 3 días en conmemoración a la memoria del comandante, llevar la verdad al mundo, a los diferentes escenarios. Por ejemplo, nosotros como diputados y diputadas participamos en diferentes escenarios, en diferentes eventos regionales, internacionales, como el Parlaméricas, Parlatino, la Unión Interparlamentaria, y la voz de Nicaragua, la voz del pueblo nicaragüense a través de nosotros, dirá la verdad del gobierno bolivariano y del pueblo bolivariano. Eso es muy importante. Usted también ha hablado acerca de la democracia, porque también es bastante paradójico esta matriz que intenta imponerse, en particular del llamado Grupo de Lima, donde dicen que en Venezuela se debe restituir la democracia, vaya dictadura que llama a elecciones. Sí, una dictadura que en este proceso 2017 hemos tenido 3 procesos. Tuvimos la Asamblea Nacional Constituyente, las municipales y las regionales recién pasadas, la gobernatura, y contradictoriamente cuestionan procesos democráticos, reales y participativos. Yo he tenido la oportunidad de acompañar los diferentes procesos y es un pueblo que se desborda a votar, o sea, siente y vive el ejercicio del derecho ciudadano de votar, de decidir, porque el pueblo bolivariano ha decidido construir la paz, y la paz se construye con procesos democráticos verdaderos. Yo he tenido la oportunidad de compartir los procesos electorales y he visto la inclusión, los adultos mayores desbordados votando, los pueblos originarios que eran olvidados en los gobiernos anteriores, participando y tomando la decisión de elegir sus autoridades. Entonces, esta es la democracia participativa real, donde el pueblo, el obrero,
el estudiante, el joven, la juventud bolivariana acá, o sea, participa de esos procesos. Entonces esa es la realidad que nosotros llevamos al mundo, no la que dicen las diferentes campañas mediáticas, no las transnacionales de la comunicación, que están basadas en la realidad de una democracia representativa, una democracia que está quedando atrás en América Latina. Que muestran sobre Venezuela ese intento de un modelo fracasado. Así es, y no es un modelo fracasado, es un modelo que está vivo y lo estamos aquí nosotros compartiendo y viviendo. Diputada, otro concepto, el de la integración regional. Venezuela es inspiración para esta integración que intenta ser fracturada, que intenta ser quebrada en los distintos escenarios en los que Venezuela, particularmente el presidente Chávez, tanto aupó y trabajó por ella. Me refiero al ALBA, que estaba sesionando la víspera aquí en Caracas, la CELAC, la UNASUR, Petrocaribe. Bueno, yo creo que es muy importante que Latinoamérica despertó. El comandante Hugo Chávez Frías inició el proceso de integración regional y tenemos la CELAC, tenemos el ALBA que sesionó ayer, y ayer el presidente comandante Daniel Ortega estuvo acá, presidente y comandante Raúl Castro, nuestro presidente indígena Evo Morales, el presidente Nicolás Maduro. Las delegaciones del Caribe. Y las delegaciones del Caribe ayer reafirmaron que la integración continúa, que la integración es un principio y un compromiso de nuestra región, de nuestro gobierno y de los pueblos. Porque la CELAC no solo integró a los mandatarios, integró a los pueblos. La complementariedad que desarrolló la CELAC, la complementariedad que desarrolla el ALBA, comercio justo, intercambio justo, eso es real. Eso no es intangible, es tangible. Y eso es lo que nosotros seguiremos defendiendo, seguiremos fortaleciendo. Me queda por preguntarle otro concepto, y si ya durante esta jornada también se ha debatido, el progresismo en América Latina. Hay algunos analistas que dicen esta década de gobierno de izquierda con las distintas miradas, con sus distintas visiones, pues ha finalizado. Esto se quedó aquí. Y se impone de nuevo el capital, el modelo neoliberal, el modelo conservador. ¿Se ha debatido este tema durante esta jornada? Sí, lo hemos debatido, hemos analizado los intentos alcanzados del imperialismo en Brasil, en Honduras, en Paraguay, pero también hemos decidido una estrategia de seguir fortaleciendo la unidad y la conciencia de nuestros pueblos, la conciencia de la independencia política y económica, que nuestros pueblos, nuestros gobiernos conduzcan nuestro destino, y estamos decididos a continuar esos procesos de conciencia. Eso sí que es importante. Los pueblos en este momento, ¿los ves tan movilizados, tan llenos de ese mismo espíritu como años atrás, cuando veíamos a una izquierda latinoamericana tan unida desde los gobiernos y desde los movimientos sociales? Así es, continúa. Digamos, Nicaragua, El Salvador, toda América del Sur, Venezuela, Bolivia, Ecuador, y los que están resistiendo, porque la izquierda está resistiendo en Brasil, la izquierda en Argentina está resistiendo, Argentina, por ejemplo. y están también conscientes que los avances y la restitución de derechos están desmontando todo lo alcanzado y están en defensa permanente de estos derechos. Entonces, el ciclo de la izquierda continúa porque los pueblos han despertado y vamos a continuar defendiendo nuestros derechos, la dignidad y la soberanía para conducir nuestro destino. Con esta reflexión la despido, diputada. Muchas gracias. A usted. Muy buenas Muchas noches, gracias, un Tatiana. placer. Muchas gracias. Para Le pido por nosotros. favor que se quede sentada, yo me voy para la mesa. Ok. Vamos a la pausa y me despido de nuevo de usted. Gracias. Muchas gracias. Voy a la mesa con ustedes para compartir más información. Le planteaba una pregunta a nuestra invitada que tiene mucho que ver con el contexto actual en Venezuela. Elecciones presidenciales el próximo 22 de mayo. Tenemos este titular. 5 candidatos participarán en comicios presidenciales en Venezuela.
La rectora del CNE, Socorro Hernández, informó que tras el balance del cierre de candidaturas se determinó que hay 5 candidatos definitivos. El CNE de Venezuela confirmó este martes que son 5 los aspirantes que se medirán en la próxima elección presidencial pautada para el 20 de mayo. La rectora del CNE, Socorro Hernández, anunció que tiene esas candidaturas definitivas para comicios presidenciales. Así lo dijo. El balance tras el cierre de postulaciones para la elección presidencial es que tenemos 5 candidatos ya definitivos en esta contienda. Luego del cierre del proceso de postulación, la rectora comicial detalló que los candidatos son, aquí están los nombres: Reinaldo Quijada por Unidad Política Popular, Henry Falcón por Avanzada Progresista, Movimiento al Socialismo, Comité de Organización Política Electoral Independiente, conocido de manera histórica en Venezuela como COPEI, y el presidente Nicolás Maduro por las Fuerzas Revolucionarias. Otros 2 candidatos son Javier Bertucci por el grupo de votantes Esperanza por el Cambio y Alejandro Ratti como candidato independiente. Se inscribe este último como candidato independiente. Ahí entonces la información, así se mueve todo este proceso electoral en Venezuela. Y así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Noticia, como siempre les decimos, con el análisis de coyuntura. Al volver en Noticia, los Estados Unidos. Tras 9 días de paro, docentes de escuelas públicas de Virginia Occidental logran ser escuchados. En un hecho sin precedentes, habían paralizado sus labores para exigir salarios dignos y más maestros. En esa huelga estuvo presente esa posibilidad de armarse como medida para protegerse de tiroteos escolares, una propuesta de Trump que ha caído muy, pero muy mal en el sistema educativo nacional. Tenemos el análisis al volver en el Noticia. He was a bad man. He wanted the whole round world to know. He told it a 32-20 and a smoke with 44. Now Stacker Lee, Lord and Billy Lyons, they will gamble. En noticia, los Estados Unidos, la huelga de maestros del estado de Virginia Occidental, que se prolongó por más de 9 días, se ha levantado. Eso fue esta jornada. Los profesionales exigían un aumento salarial y la petición tuvo que ser debatida en el Senado para ser aprobada, con fuertes discusiones, como siempre, entre demócratas y republicanos. La decisión del Senado de incrementar en un 5% el salario de docentes y otros empleados públicos en Virginia Occidental puso fin este martes a una de las huelgas del gremio más contundentes en los últimos 28 años en Estados Unidos. Todo comenzó con un paro de docentes el 22 de febrero que provocó el cierre de las escuelas públicas en los 55 condados de Virginia Occidental y mantenía cerca de 300,000 estudiantes fuera de las aulas. Además del aumento salarial, exigían un adecuado plan de salud para los empleados públicos, la atención a la grave escasez de maestros y el hecho de que los jóvenes se van a otros territorios. La medida de presión obligó al gobernador Jim Justice a aprobar un aumento de 5% y la Cámara del Estado dio luz verde, pero el Senado solo estaba dispuesto a aprobar un 4%. En el debate entre ambos organismos, los demócratas eran partidarios de mantener lo pactado entre los docentes y Justice, mientras que los republicanos lo consideraban inviable. Según la Asociación Nacional de Educación, Virginia Occidental es uno de los estados en donde peor se paga a los profesores de escuelas públicas del país. Se ubica en el puesto 46 entre los 50 estados. Realmente no conozco a ningún profesor que no tenga un segundo trabajo, en absoluto. Todo profesor que conozco tiene al menos 2 trabajos. Estoy hablando de más de 12 horas diarias. Incluso llegué a saber de uno que tenía 6 trabajos. Ha sido muy fuerte, porque sabes, los profesores han sido vilipendiados. Sabemos que ellos quieren estar en las aulas de clase tanto como los padres quieren que lo estén sus hijos. Pero esto ha estado pasando por muchos años y finalmente los profesores han dicho es suficiente. Además de un costo de vida que sobrepasa sus salarios, los docentes del país norteamericano tienen que lidiar con la inseguridad en los centros educativos. Actualmente debaten la sugerencia del presidente Donald Trump sobre el uso de armas de fuego dentro de las escuelas como una supuesta medida contra los tiroteos escolares.
Allí tenemos la información. Vamos con el análisis. Para ello nos ayuda Tariq Fiben, miembro del Centro de Acción Internacional, exorganizadora laboral, periodista, profesora de economía. Nos acompaña en la traducción María Josefina Quijada. Tariq, bienvenida. Gracias. Gracias, María Josefina. Buenas noches. Vamos a tratar de profundizar y te pido que nos ayudes para ello. En un hecho inédito, vemos 9 días de un paro que ha llegado esta noche a su fin. ¿Qué es lo que pasa con esta brecha que hay entre unos y otros profesores dependiendo del estado, en los Estados Unidos? I think it's incredible that they've been on strike for so long. No one really expected it, but the teachers are finding their power in the union. They're finding their power in actual people's power. The governor offered a 1% raise, and as soon as they went on strike, suddenly they were talking about a 5% raise. And these are some of the poorest teachers in the entire country. They make the 48th least amount of money in all 50 states across the United States. As you said yourself, some of them have to work 2 or 3 jobs to make ends meet. So it's incredible that they all came together. The hashtag in the United States was 55 strong. That meant that all 55 counties of West Virginia were united in stopping work and trying to fight for what they deserve. Sí, es increíble cómo se logró en este caso la unidad de todos los trabajadores. Ellos habían pedido un aumento de sueldo del 4%, finalmente se logró el 5%, pero hay que saber que estos profesores están entre los más pobres de Estados Unidos, están entre el nivel 48 de los más pobres del país y como se dijo en el video, tienen que tener hasta 2 y 3 empleos para poder satisfacer sus requerimientos básicos y es milagroso cómo pudieron unirse durante todo este tiempo y tienen un hashtag que es 55 fuertes porque son todos los condados, los 55 condados que se unieron para hacer posible que esta huelga tuviera ese éxito y esta resonancia. En Estados Unidos se percibe como un hecho inédito y segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta que tiene mucho que ver con esto. ¿Estas huelgas son inconstitucionales en el país? ¿Tendrán algún efecto ante la justicia por haber tomado esta decisión? I think that there's always punishment that you could get from your employer potentially and also from the government of West Virginia, but I think that the power that they've found in being together, in really just saying that we refuse to work for anything less. A lot of these teachers, the students that they have, they depend on school lunches to be able to feed themselves properly. So the fact that these teachers are so plugged in with the community, they were going around and feeding these students while they were on strike. So I think that any kind of punishment would be met with fierce resistance from the community of West Virginia itself to defend their teachers. Bueno, de todas maneras, siempre un trabajador que hace una huelga siempre corre el riesgo de que sea su empleador o el gobierno quien lo castigue de alguna manera, pero ellos se mantuvieron tan unidos justamente porque no estaban dispuestos a seguir soportando un sueldo bajo. En Estados Unidos y en esa región en particular, los niños se alimentan sobre todo en el colegio, que es donde reciben un mínimo de alimentación adecuada. Y durante la huelga los profesores han estado colaborando en la alimentación de los niños, lo cual ha generado un sentimiento de resistencia muy importante en Virginia Occidental. Eso es importante, de hecho lo planteaban a lo largo de todos estos días. Se quedaban en las escuelas, alimentaban a los niños para no perjudicarlos en su salud. ¿Qué pasó con los padres? ¿Qué pasó con el sector en general educativo? ¿Acompañó o no a esta huelga? Actually, no, the teachers actually went in trucks and they went to the houses, some of them, to actually feed them in their homes because the schools were naturally closed during the strike. So they actually went to their houses to feed them. It was quite touching. Bueno, es que la cosa es aún más sorprendente porque la alimentación no la daban los profesores o los maestros en las escuelas porque las escuelas estaban cerradas debido a la huelga. Iban en sus carros hasta los hogares y allí le daban directamente la alimentación a los niños, a sus estudiantes, en las casas directamente. Imagínate, la diferencia eran 13.000 millones de dólares, esa es la cifra que ha referenciado los medios locales en los Estados Unidos. Demócratas lo pedían, republicanos decían que era demasiado dinero. $13 billion that they were requesting, and the Democrats were in favor, but the Republicans were against.
to give that raise? I mean, the raise would be possible if we just cut the Pentagon's budget. I mean, the U.S. is the #1 arms dealer in the entire world, and it's the #1 purveyor of war. If we had more jobs for, more money for jobs and education, then we would be able to give everyone a raise in the country. But because the Pentagon has so much power, both under the Democrats and the Republicans, it's very difficult. They say, well, we'll need to cut health care if we want to pay for these raises. It's not necessary. They should take it from the banks, and they should take it from the Pentagon. Bueno, eso no es mucho dinero en realidad, porque basta con bajar un poco el presupuesto del Pentágono, reducir el armamento. Estados Unidos es el principal fabricante de armas, el principal generador de guerras en el mundo. Entonces bastaba entonces reducir un poco el gasto del Pentágono para favorecer los empleos y la educación. Lo que pasa es que el Pentágono tiene un poder tan omnímodo que ni los demócratas ni los republicanos se atreven a ir en contra de ese poder y prefieren entonces reducir los gastos en salud en lugar de reducir los gastos del Pentágono para favorecer a la población. Y en este caso, o reducir también los gastos en educación, que era parte de la discusión entre republicanos y demócratas. Sí. Ahora, María Josefina. Reduce in health and also reduce expenses in education instead of reducing the Pentagon budget. Yeah, we need to just get rid of that overwhelming Pentagon budget, and then we'll have plenty of money for Medicare, and we'll have plenty of money for Medicaid, and we'll have plenty of money for education. There's no reason why these children should be going hungry either, but it's so that they can wreak war abroad. Sí, está claro que con que se reduzcan los gastos del Pentágono ya es suficiente para dar salud en el Medicare, en el Medicaid o para las escuelas, y que ningún niño en Estados Unidos sufra de hambre porque no hay suficientes recursos para las escuelas. Pues. Y eso es lo que sucede en Estados Unidos. Me queda una pregunta por hacerte a propósito de las armas. ¿Se debatió a profundidad en estos días de huelga? ¿Se ha debatido también a nivel nacional esa propuesta del presidente Donald Trump de armar a los profesores para proteger a los niños en las escuelas de los tiroteos? Nobody takes that seriously as a solution. Nobody takes that seriously as a solution. There is a culture in the United States of extreme violence, and I think that you could make whatever gun reform that you wanted, or you could arm teachers, or you could take guns away. It won't change the fact that we live in a culture of violence that's basically connected to the Pentagon, again, that's connected to the fact that the U.S. is the #1 arms dealer. So I think that you have to address that before you can even begin to address whether or not you want to stick teachers in schools with guns to solve mass shootings. En realidad nadie en Estados Unidos toma en serio esta propuesta que se ha formulado de darle armas a los maestros para que protejan a los niños contra los ataques. Es simplemente la muestra de que la sociedad norteamericana es una sociedad sumamente violenta, y simplemente ninguna reforma que se haga en esta materia permitirá que se solvente el problema de la violencia, porque la cultura del país es una cultura de violencia, porque es la cultura de un país que favorece al Pentágono, que es fabricante de armas, que genera gran comercio de armas. Evidentemente que la solución no va a venir por allí, sino un cambio de cultura lo que se requiere para que no hayan estos ataques. Me queda una pregunta por hacerle a propósito de los profesores. ¿Cuál puede ser ese papel desde la perspectiva social, desde su labor misional de educación, para comenzar a cambiar precisamente este nivel de cultura violenta y de ese mantenimiento y conexión con las armas? No, absolutely, and I think it could start by teaching the truth, you know, by teaching the truth about how the world really works and how gun culture has influenced the entirety of the United States development, from pushing indigenous people off of their land to terrorizing people of color, African Americans, and that if you teach people the real horrors of war, including all over the world, especially in Latin America, that would actually help to reduce the culture of violence and help encourage a culture of peace. Sí, sin duda alguna que ellos tienen un papel fundamental que desempeñar, comenzando por enseñar la verdad
la verdad de lo que está pasando en el mundo. Hay una cultura de las armas que se trata de exportar a los demás países, una cultura de las armas que ha llevado, por ejemplo, a la expulsión de los indígenas de sus territorios, una cultura de la violencia que lleva a insultar a los negros, a insultar a los latinos, una cultura que tenemos que eliminar del mundo, ¿no? Y que tenemos que tratar de reducir si queremos realmente tener un mundo de paz. Es lo que ha pasado en Centroamérica, por ejemplo, cómo se ha llevado la violencia. Y si hacemos un esfuerzo en ese sentido, podríamos entonces reducir esta cultura de la guerra. Could I add one more thing just to clarify? Also, that's another reason why it's important for teachers to have unions, because teachers and professors are oftentimes fired in the United States for even speaking the truth. So that's another good reason to be in a union, because it'll help defend you on the job when you want to do something like teach the truth. Y otro aspecto fundamental que ha demostrado esta huelga es la importancia de los sindicatos como elemento de protección de los maestros. Porque así el maestro, cuando dice la verdad, no teme que sea sacado de la escuela, que sea expulsado, porque es protegido por su sindicato. De ahí la importancia clave de fortalecer los sindicatos que ayuden a los profesores para que digan la verdad y no sean expulsados por ello. Con esta reflexión te despido, Tarik. Gracias, buenas noches. Gracias por entregarnos este análisis acerca de un hecho tan complejo. Gracias. María Josefina, gracias. Gracias por ayudarnos a entenderlo. Gracias. A ustedes también gracias por habernos acompañado en esta emisión de Noticia. Ponemos punto final, cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @en Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Hasta mañana, sigan con nosotros.